Vamos a comenzar con la actividad prevista para esta tarde en el marco de la segunda semana de Economía Social. Y mi nombre es Sara Gallardo, soy la directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer de la Universidad Católica de Ávila. Y les doy un saludo muy cordial a los participantes que están presentes en esta actividad, que se han conectado. Y la actividad con la que comenzamos esta tarde es un coloquio, seminario coloquio sobre el liderazgo femenino. Nos ha parecido que el tema era más que propicio en el día en el que nos encontramos y también tiene su lugar y su espacio, o cómo no, en el marco de reflexión sobre la economía social, porque los intereses acerca de lo social y lo económico son un aspecto de especial sensibilidad para la mujer. Y antes de dar la palabra a Verónica Rubio, a la que presentaré en unos momentos, me gustaría iniciar esta actividad de reflexión conjunta en la que daremos después paso, si os parece oportuno, a un coloquio, a comentar, a preguntas. Me gustaría introducir la temática del liderazgo femenino de la mano de una de las primeras pensadoras sobre el tema de la mujer, que fue Edith Stein. Edith Stein es una filósofa alemana que muere en la Segunda Guerra Mundial, que tiene una vida apasionante y que comienza su implicación en el tema de la mujer como universitaria que quiere reivindicar derechos para las mujeres de su tiempo. Ella se va a comprometer intensamente en los movimientos de reivindicación del derecho al voto. Luego ella va a sufrir las consecuencias de la visión estrecha respecto de las posibilidades de la mujer en el ámbito académico, lo cual le impide, por ejemplo, acceder a una cátedra universitaria, para lo que ella estaba más que preparada. Pero Edith Stein llega un momento en su vida en que se da cuenta de que el problema de los movimientos sufragistas y movimientos reivindicativos o movimientos feministas de su época se quedan un poquito cortos, y es porque hacen una serie de reivindicaciones que eran necesarias y eran legítimas sin haber hecho una previa reflexión sobre cuál es la naturaleza de la mujer. Y el peligro de involucrarse en esa lucha sin hacer al mismo tiempo una reflexión acerca de cuál es la naturaleza de la mujer es la siguiente. Se corre el peligro de pedir y de buscar y de exigir a la mujer derechos que no se corresponden con su naturaleza específica, porque no son, digamos, caminos que, siendo legítimos, no la realizan a ella como mujer, ¿no? Entonces ella va a hablar de que la mujer tiene una esencia y tres fines esenciales, digamos, tres caminos interconectados que apuntan a su plenitud como persona. La primera vocación o primer fin esencial es realizar en plenitud su propia humanidad. Y esto es una finalidad que comparte con el varón: ser plenamente seres humanos llamados al amor, a la entrega y a la mutua donación. Pero luego existe otra dimensión de esa vocación o de esa finalidad, que sería la vocación femenina. Es decir, ella tiene, además de lo que comparte con el varón, de desarrollarse a través del amor y el desarrollo de la creación, tiene una tarea o una llamada específicamente femenina, que Edith Stein la describe así: ser compañera del varón y ser madre. Y además de esa segunda finalidad, estaría la finalidad esencial individual, que es el modo concreto en el que cada persona, femenina o masculina, realiza esos otros dos fines.
y que hace posible que haya muchas maneras de realizarse como mujer, lo mismo que hay muchas maneras de realizarse como varón. Vayamos ahora, después de esto que nos ha dicho Edith Stein, a la cuestión del liderazgo femenino. Hoy día se reivindica para la mujer un puesto, digamos, que le ha sido, así se habla, negado en otros momentos históricos, en el ámbito sobre todo público, en el ámbito laboral, también en el ámbito cultural, en el ámbito político. Esta reivindicación es para nosotros totalmente legítima. ¿Por qué? Porque la mujer tiene unas riquezas específicas como mujer con las que se puede enriquecer toda la sociedad. Ahora bien, quisiéramos en esta tarde abrir un marco de reflexión, poner en común entre todos en qué consiste o en qué debería de consistir el liderazgo que puede ejercer una mujer. Es decir, ¿podríamos hablar de que hay una forma específicamente femenina de influir socialmente, de influir en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito económico? ¿O el liderazgo, digamos, no tiene diferencia de sexos? A nosotros nos parece que sí que hay una diferencia y que el modo de influjo masculino y el modo de influjo femenino son diferentes aunque complementarios. Creo que en este ámbito hay tareas que tiene que realizar el varón y hay tareas que tiene que realizar la mujer. Vamos, puede, porque el varón tiene unas riquezas específicas como varón y la mujer tiene unas riquezas específicas como mujer. ¿Cuáles sean esas riquezas? Pues quizá en el coloquio y en la intervención de Verónica podamos abordar algunas de ellas. Este es un tema muy amplio y que sería necesario tener un marco de tiempo más extenso del que aquí se nos permite. Pero creemos que es interesante confrontarnos con esta reflexión, sugerir algunas ideas, algunas preguntas y sin más, yo quiero ahora presentar a Verónica para a continuación dejarle a ella un espacio para su intervención. Verónica Rubio es licenciada en Derecho y ha realizado posteriormente un máster en Bioética y Formación. Desde los últimos 20 años, ella ha trabajado promoviendo cadenas de suministro sostenibles, responsabilidad social corporativa y el acceso de los pequeños agricultores a los mercados internacionales de comercio justo. Tiene una sólida experiencia en el desarrollo de estándares de certificación y código de conducta. Cabe destacar que en 2008 lideró el desarrollo de la norma de certificación social para productos de la selva tropical encargada por el gobierno de Amazonas, en el Brasil. En 2014 lideró con éxito un cambio importante en la Asociación de Comercio Exterior al remodelar el código de conducta de BSCI, Business Social Compliance Initiative, para importadores, marcas, supermercados y mayoristas, conforme al enfoque de diligencia debida de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, Verónica ha sido responsable del lanzamiento de la iniciativa de etiquetado de comercio justo Sur-Sur en Brasil, del programa de vinos sostenibles de Amfori BSCI, el programa con el gobierno de Tailandia para impulsar la eliminación de trabajo forzoso en la cadena de alimentación. Ella actualmente reside en Bruselas y trabaja como asesora de responsabilidad social corporativa con su propia empresa ética y como parte de la red de consultores Vectra Internacional. Bueno, pues después de esta presentación, Verónica, que ya nos crea muchas expectativas porque tienes mucha experiencia que compartir y muchas reflexiones también, pues te doy la palabra, Verónica, cuando quieras. Sí, perdona, decía que muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a los organizadores por esta idea fantástica de promover la economía social. Y bueno, y las preguntas que has planteado, pues es verdad que necesitarían varios días o meses o años de discusión, voy a copiarle la
la broma a Pablo Domínguez, que decía, pero eso es exactamente lo que vamos a hacer, vamos a estar aquí, nos vamos a encerrar a discutir esto por años. Y entonces, pues, mi parte va a ser intentar contribuir de cómo la responsabilidad social se acaba acercando al liderazgo femenino, si os parece. Entonces, a partir de ahí, ver qué avenidas podemos caminar juntos para después debatirlas durante el coloquio. Entonces, bueno, para empezar a lo mejor decir que la responsabilidad social corporativa, para decirlo así muy breve, pues sería como la forma que tienen las empresas de decidir actuar tomando en cuenta los posibles impactos que puedan ellas tener, tanto con sus actividades o con sus negocios, en sus propios empleados, en la sociedad en general o en el medio ambiente. Y yo, como trabajo fuera de España ya desde hace pues, 20 años, lo que tengo la sensación es que hay como dos vertientes. La vertiente de la responsabilidad social española y de algunos países de Latinoamérica es un poquito diferente, incluso complementaria, digamos. Entonces, podríamos decir que la vertiente con la que yo estoy más familiarizada le podríamos llamar como la responsabilidad social de ámbitos anglosajón, tiene como enfoque más que la empresa intente evitar o reducir el impacto negativo para intentar proteger su marca o su reputación. Mientras que a lo mejor la responsabilidad social en España es más sobre intentar capitalizar el impacto positivo y se hace mucho de pues cómo se mejoran las condiciones de los trabajadores para intentar eso, también promocionar la marca. En ambos casos, lo que se espera de una empresa responsable es que respete la ley, en primer lugar, obviamente, pero luego también está esa parte de crear códigos de conducta y códigos éticos que tradicionalmente, bueno, pues como sabemos, las empresas van a tener su misión, su visión, valores, entonces eso lo incorporan al código ético, pero también es verdad que los códigos éticos van a tener o se van a ver influenciados, van a tomar como referencia las convenciones de la OIT, como puede ser la Convención para erradicar el trabajo infantil o el trabajo esclavo o el trabajo forzoso. Y poquito a poco cada vez vemos más la influencia de los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez más, desde que salieron a la luz, las empresas pues, están tomando los objetivos de desarrollo sostenible como referencia para intentar diseñar sus políticas de actuación responsable. Aun cuando, y me gusta siempre enfatizar en eso, los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista de derecho internacional son soft law, quiere decir no tienen fuerza vinculante. Entonces, es verdad que los códigos de conducta son siempre voluntarios, pero también pues quiero dejar ese matiz ahí porque me parece que luego también nos puede llevar a una buena discusión al final. Como sabemos todos, ya creo, porque vemos los objetivos de desarrollo sostenible prácticamente en todos los lugares, con todos los colores. Se trata de 17 objetivos y el que se suele decir es el más transversal es el objetivo número 5, el objetivo que trata de la igualdad de género. Este objetivo número 5 pues lo vemos, bueno, en España se está viendo, también en el resto de Europa y prácticamente en el mundo está recibiendo muchísima visibilidad y muchísimo apoyo de las instituciones públicas y por tanto pues las empresas también intentan responder a de qué forma ellas pueden utilizar estrategias para promover la igualdad de género. Entonces vemos, por ejemplo, empresas que deciden crear comités de género o, por ejemplo, crean nuevas posiciones dentro de su jerarquía para promover el liderazgo interno y el empoderamiento de la mujer. No sé si esa palabra existe en español, pero es la que se utiliza. Y también mucha formación
sobre la igualdad y el empoderamiento de nuevo. Y ahí es donde entro yo como consultora pues, de responsabilidad social. Mi función es intentar pues, apoyar a las empresas a encontrar las mejores, digamos, respuestas o estrategias para poder responder de forma ética a los impactos y a la influencia que sus actividades de negocio tienen en la vida, y quiero resaltar esa vida de los empleados, en los socios empresariales, todos los que tienen que ver con la cadena de valor, en las sociedades y en las culturas con las que se relacionan como empresas y también el medio ambiente. Entonces, yo como profesional pues tengo también la función de hacerme preguntas y también de intentar encauzar esas preguntas a las empresas con las que trabajo. Y en mi caso concreto, pues en un momento determinado, pues me hice una pregunta que me la debería probablemente haber hecho antes. ¿Qué ética promovemos? Y también, ¿qué concepto de vida promovemos? Y ahí es donde se une o encontré el vínculo entre mi profesión y la bioética. Y ahí, siempre digo que, bueno, cuando estudié ese máster fue una de las mejores decisiones de mi vida y lo sigo diciendo y aprovecho la oportunidad para recomendar que mucha gente estudie el bioética porque me parece esencial para poder comprender el mundo en el que vivimos. Y entonces lo que vemos, lo que vemos es que la promoción del liderazgo femenino dentro de la responsabilidad social y por tanto dentro de las empresas, como bien decías, Sara, tiene una vinculación con esa reivindicación de igualdad entre el hombre y la mujer. Y si vuelvo otra vez a cómo se hacían los códigos de conducta hasta hace poco, pues esos códigos de conducta ya incluían un compromiso por la igualdad y por la no discriminación antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Prácticamente todos, voy a decir la mayoría para ser modesta, pero prácticamente todos los códigos de conducta ya incluían ese compromiso por la igualdad. Pero lo hacían ateniéndose a la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que también invito a todos a leerlo y lo hago mucho con mis colegas también porque trabajamos en la promoción de derechos humanos y se nos olvida muchas veces qué son los derechos humanos. Entonces, solo un momentito para leer, por ejemplo, el artículo 1, que me encanta y que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La traducción español y inglés es un poco diferente, pero ese es el contenido y, en mi opinión, me gusta porque resume prácticamente todo lo que necesitamos saber para hacer un mundo mejor, ¿no? Si la responsabilidad social se encarga de... pone de manifiesto que somos libres e iguales en dignidad, que tenemos derechos, que tenemos razón, que tenemos conciencia, y me parece también que pone de manifiesto que hombres y mujeres somos sujetos y no objetos. Y creo que eso también necesitamos recordárnoslo mucho más a menudo, porque a veces se nos olvida y sobre todo en el ámbito del trabajo se nos puede llegar a olvidar y más con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces, junto a los derechos, a la Declaración de los Derechos Humanos, a esa forma de concebir la igualdad, estarían los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5 y en concreto la meta 5.5, que dice que hay que asegurar, y habla también para las empresas, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Y para el éxito de esa meta se mide por una proporción numérica, es decir, que haya el número de hombres y de mujeres en puestos de alto nivel directivo o alto nivel decisorio.
porque las Naciones Unidas ponen mucho hincapié en la decisión. Y bueno, no sé, abro aquí porque estoy viendo que está entrando gente, entonces no sé si a los que están escuchando ya les ha llamado la atención, algo la atención aquí, si ha habido algún choque, algún cortocircuito, pero si no, porque es difícil al no ver el artículo 1 al lado de la meta número 5, a lo mejor es más difícil de verlo, pero si lo vamos a analizar de una forma un poco más de cerca, vemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos está hablando de libertad e igualdad intrínsecas e inalienables. Es decir, fuera del negocio de los hombres, no se negocia con nuestra libertad ni con nuestra igualdad. La tenemos por nuestra naturaleza. Mientras que el Objetivo de Desarrollo Sostenible está hablando de dos conceptos que parecen igual, se parecen al concepto de igualdad, pero que no lo son. Uno es la equidad y el otro es la paridad. Fijaos, el Instituto Europeo para Igualdad de Género define equidad de género como la justicia redistributiva plena entre mujeres y hombres y en particular concerniente a los beneficios, renta o riqueza, el poder, los recursos y las responsabilidades. Entonces, aquí vemos que no se trata de derechos, de igualdad de derechos y oportunidades emanentes de nuestra naturaleza humana, sino que se trata de una decisión de redistribución, una decisión de redistribuir el poder. Esa decisión ha podido o no surgir de una votación democrática, pero si me permitís, me parece irrelevante porque en realidad la propia esencia de los derechos humanos es que no son decididos, no se votan, son reconocidos porque ya los tenemos. Entonces, esa es la parte de la equidad de la distribución que no coincide con la igualdad en tanto que derecho humano. Y por otro lado, el concepto de paridad pues reduce la igualdad a una manifestación de proporción estadística. Entonces, me parece evidente que estos conceptos no son equivalentes al concepto de igualdad de género, no son, incluso me atrevería a decir, y abro el debate, que podrían incluso ser incompatibles. Y lo que está claro es que ni equidad ni justicia, ni paridad garantizan la justicia en la relación entre hombre y mujer. Entonces, bueno, ¿quiere esto decir que no existe discriminación en el ámbito profesional? No, no quiero decir que no la exista. Lo que quiero decir es que la equidad y la paridad son inadecuadas para resolver el problema de discriminación cuando sea real y cuando ésta exista. Nos desvía la atención hacia cosas que no son lo que necesitamos resolver. Y la otra cosa es invitar a hacer analizar de forma adecuada qué es discriminación y qué no es discriminación, porque también dentro de las empresas y dentro de las instituciones se da por hecho, por culpa de esta idea de distribución del poder y de esta equidad, que determinados comportamientos son discriminación cuando en realidad no lo son. Entonces, esa es la primera forma en la que la responsabilidad social se vincula al liderazgo femenino, a través de la meta 5.5, y entonces nos corresponde pues, a los consultores y a las empresas pues, hacer la lectura adecuada de cómo promover un verdadero y adecuado liderazgo femenino dentro de las empresas. Y el otro elemento que me parece muy interesante de cómo la responsabilidad social se relaciona con el liderazgo femenino es justamente el hecho de que la sostenibilidad, en tanto que sector laboral, pues ha creado muchísimos nuevos puestos de trabajo y curiosamente, pues la mayoría de esos puestos de trabajo son mujeres. Entonces la pregunta ¿es eso casualidad? O no, me parece que no es casualidad,
Se me ocurren al menos dos razones. Una podría ser, sí, efectivamente, la reducción de costes, porque, y ahí también podremos abrir el debate, la mujer parece que negocia peor y puede ser que sea por una cuestión de competencias, puede ser, no lo creo, pero creo que también tiene que ver con el hecho de que la mujer pone en juego algo muy importante dentro de la balanza de negociación, que es su plan de vida, incluida su posibilidad de ser madre o no. Entonces, puede ser que uno de los motivos por el que las mujeres están más involucradas en el ámbito de la sostenibilidad sea la reducción de costes, pero me parece sobre todo evidente que es la propia vocación femenina la que nos hace ese deseo de promover la vida, de ayudar a crecer en humanidad, nos hace más susceptibles de estar interesadas en los aspectos de sostenibilidad, medio ambiente, en protección de los derechos humanos. Entonces, en ambos casos, cuando queremos apoyar el liderazgo femenino a través de la responsabilidad social, una parte importantísima es intentar explicar dentro de las empresas qué es el verdadero liderazgo. Y bueno, yo me he creado una definición así, un poco no de andar por casa, sino de andar por trabajo, digamos, de la que les intento decir a los empresarios, y es que tanto hombre como mujer, entendemos que un hombre o una mujer son líderes cuando, en mi opinión, tienen una visión adecuada a su naturaleza y a su vocación, tienen una decisión libre de concretar esa visión y la capacidad de expresarla y explicarla a los demás. Me parece muy importante que esa visión sea adecuada a nuestra vocación, porque creo que de esa forma esa visión está directamente ya relacionada con el bien común, que nunca debe de confundirse con el interés general. Entonces, a través de la visión nos encauzamos hacia el bien común. Y entonces, en ese sentido, pues creo que no habría diferencia entre un líder hombre y un líder mujer. Lo que ocurre es que, como bien decía Sara, sí que hay unas características diferentes y el problema es cómo articular esa diferencia sin caer en el estereotipo o en el error de que creamos como catálogos de características masculinas, catálogo de características femeninas, acabamos creando estereotipos y creando incluso una competencia entre los dos, en vez de una complementariedad, que es lo que en realidad es. Entonces, me parece que más bien que ambos, el hombre y la mujer, no tienen, sino que son todas esas características. Y, por ejemplo, ambos son fuertes y sensibles, pero esa fuerza o esa sensibilidad se declinan de forma diferente entre hombres y mujeres. Y lo hacen cuando entendemos muy bien esa complementariedad entre nosotros. Entonces, el verdadero liderazgo femenino sería, otra vez, pues la mujer que tiene esa visión adecuada a su naturaleza, complementaria al hombre, y que tiene la decisión libre conforme a su vocación y al bien común, y tiene esa capacidad de expresarla de tal manera que otros se adhieran a su visión sin necesidad de ser de manera libre, sin manipulación, porque cuando hay manipulación no hay liderazgo. Eso es otra cosa que me parece importante. Es esa visión coherente y libre y esa capacidad de expresarla que hace que nazca la verdadera autoridad, que es muy diferente al poder del que estábamos hablando desde el punto de vista del objetivo de desarrollo sostenible. El poder y la autoridad no tienen nada que ver. El poder es efímero y es oportunista y sobre todo es concedido desde el exterior
Y por eso existe siempre una lucha de poder, me parece, porque el que detenta el poder, como sabe que le ha venido de fuera, es muy consciente de que se le puede ver arrebatado y entonces tiene que no puede dedicar toda su energía a su visión y a su al bien común, sino más bien tiene que estar centrado en sí mismo intentando proteger ese no ser arrebatado de su poder. En cambio, la autoridad es interna, la autoridad sale de nosotros y permanece en nosotros, nadie nos la puede arrebatar en tanto que la cultivamos esforzándonos por ser mejores personas, más virtuosos. Entonces, esa autoridad no es efímera, nos fortalece desde el interior y nos hace capaces de afrontar todos los desafíos que se van a presentar cuando intentamos concretar esa visión hacia el bien común. Y por eso el líder es tan atractivo, porque su autoridad viene del interior. Entonces, creo que cuando la mujer líder toma ese liderazgo, esa visión, entendiendo su naturaleza complementaria con el hombre, es mucho más fuerte. Quiero decir, si integramos bien la complementariedad entre el hombre y la mujer en la idea del liderazgo, entonces comprendemos rápidamente, por ejemplo, que una pareja unida por el respeto y el amor constituye una unidad imbatible de liderazgo. Y lo vemos muy claro en el ámbito familiar, en el ámbito de comunidad, en el ámbito profesional. Vemos, bueno, cuando ves una de esas parejas fuertes de hombre y mujer que se ven complementados, no lo olvidas jamás y ves que su influencia, su autoridad y su carisma perdura a lo largo de las generaciones. Y son muchos, sobre todo empresarios familiares, que hacen referencia a sus abuelos, a lo mejor diciendo, porque sí, mi abuelo era esto, pero sí, pero mi abuela le daba esta parte. Entonces, quería decir que tal vez esa soledad del líder que nos está vendiendo nuestra sociedad, ese líder solitario, salvo para las personas consagradas, que entonces ya no están solas, puede que sea un fraude, y tenemos que estar atentos a ese potencial fraude porque nos va la vida en ello, en realidad. Entonces, ese típico hombre o mujer de negocios que ha llegado a lo más alto porque ha sacrificado su existencia para esto, pues tal vez no sea el fruto de un verdadero liderazgo, sino pues el resultado de una máquina demoledora que ha dejado esos restos. Entonces, para finalizar, decir que desde un punto de vista de las sociedades que son realmente respetuosas con los derechos humanos, van a permitir y sobre todo no entorpecer que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan alcanzar la madurez suficiente para poder entender su naturaleza, perseguir su vocación y tomar una decisión libre hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y lo mismo en una empresa. Las empresas que quieren ser realmente responsables, pues van a permitir que sus empleados sean personas libres e iguales en dignidad y en derechos y van a intentar verificar en sus procedimientos aquellos procedimientos que de manera directa o indirecta puedan cosificar a sus empleados o a sus partners. Entonces creo que lo dejo por aquí y abrimos el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, porque nos has abierto un frente muy amplio y la verdad que también yo creo que en cierto modo, por lo menos para mí también, con algunas sorpresas muy enriquecedoras, porque tu énfasis en la complementariedad también dentro del ámbito del liderazgo creo que es es algo que se oye poco o prácticamente nada,
pero me ha parecido muy bonito ese ejemplo que has puesto de las empresas familiares y de cómo, digamos, la presencia de él y de ella son una riqueza para la empresa y no un problema o un dilema o una oposición, ¿no? Y desde esta lógica yo creo que es como se puede entender correctamente tanto el liderazgo masculino como el liderazgo femenino. Bueno, pues ahora, según habíamos previsto, vamos a abrir un turno de diálogo con los participantes y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, habíamos pensado en que podría ser útil. Hay cosas que se han dejado un poco son simplemente aludidas y no las hemos, pues digamos, como definido o no hemos entrado mucho en ellas. Y siendo el tema del liderazgo femenino, pues quizá a lo mejor algunos de los que están asistiendo a la actividad desearían un poco más de como de concreción, ¿no? Porque hemos insistido en que no hay una igualdad, aunque hay algo de compartido y de base como personas, ¿no? Pero hay unas especificidades, ¿no? Que es una riqueza propia de cada sexo, ¿no? Entonces, habíamos pensado, si os parece bien, a los que asistís, en proponer una serie de preguntas o también abrir sin más la posibilidad de hacer preguntas a Verónica o a mí o compartir una reflexión con todos los que estamos aquí conectados sobre esta temática. Yo tengo unas preguntas que quizá todos nos las hacemos, no lo sé, sobre la cuestión del liderazgo y que la intervención de Verónica me ha ayudado como a perfilar un poquito más, ¿no? Yo no sé si estarías de acuerdo, Verónica, pero a la hora de hablar eh, siempre hay que matizar por el hecho de que cada mujer, ¿no? Lo mismo que cada varón, realiza de una forma única su especificidad como mujer y como varón, ¿no? Eso hay que siempre tenerlo presente. Pero ¿tú crees que podríamos hablar de que el liderazgo femenino, tú has hablado del interés por influir en la vida, por cuidar todo lo vivo, ¿no? Que hace a la mujer especialmente sensible por el medio ambiente, por ejemplo, por proteger la naturaleza o por atención a la persona, ¿no? A mí me gustaría preguntar o lanzar la pregunta, ¿crees que es adecuado hablar de que el liderazgo femenino tiene como pone un especial énfasis en crear comunidad entre las personas, en, digamos, en cultivar los lazos entre las personas involucradas en un proyecto, en una empresa, lo mismo que en la vida privada, en la familia? Digamos que es como una sensibilidad propia de la mujer, el establecer esos vínculos, esa comunicación, esa, digamos, vida compartida y que ese tipo de liderazgo facilita mucho la colaboración o promueve de una manera muy natural la colaboración, el hacer a todos partícipes de una responsabilidad o la corresponsabilidad. ¿Crees que esto es adecuado decirlo o qué piensas sobre esto? Bueno, muchas gracias. La verdad es que al menos en el ámbito de empresa no se puede no se puede olvidar un poco la influencia que la cultura empresarial va a tener en la forma en la que el líder va a acabar actuando. Entonces, es verdad, creo sinceramente que la mujer en general tiene esa capacidad y tiene esas cualidades de hacer más equipo, de ser más pero de crear más colaboración en principio, pero también es verdad que muy rápido se va a ver sumergida en lo que defina la cultura de la empresa, va a ser mucho más fuerte que lo que ella tenía de forma natural. Y por eso me parece tan importante enriquecer esa autoridad interna, porque hablo específicamente del caso de las gerentes de responsabilidad social con las que hago un poco de coaching. El nivel de frustración y el nivel de burnout es muy elevado justamente por eso, por esa
distancia entre lo que nos gustaría hacer, lo que está dentro de nuestra naturaleza y lo que se nos pide hacer. Y creo que sí, que la mujer sufre más esa diferencia, que a lo mejor el hombre se va a adaptar más a lo que determine la empresa, digamos que se lo va a tomar menos a pecho a lo mejor. Pero a lo mejor no sé si se puede tanto generalizar también, porque creo que en muchos casos, por ejemplo, a lo mejor una mujer va a decidir que quiere trabajar, no que quiera trabajar sola, pero que quiere tener estructuras muy, muy rígidas, con mucha distancia y mucha definición de jerarquía, etcétera. Entonces, sería difícil llegar a la conclusión de que nuestra forma de liderazgo es más comunitaria que la del hombre. Verónica, esto que dices me hace pensar porque existen reflexiones desde el feminismo que hablan de que las reivindicaciones del feminismo, visiones críticas, ¿no?, por parte de mujeres, que hablan de que aunque el feminismo tiene una justificación, ha acabado, digamos, siendo víctima de aquello que quería evitar. ¿En qué sentido? En el sentido de que acaba haciendo creer a la mujer que debe renunciar a lo específico, un poco lo que nos cuentas de la frustración de una mujer en el ámbito empresarial me ha hecho pensar en ello, ¿no? Que la mujer debe renunciar a lo específico femenino para poder adaptarse de una manera ideal a los contextos laborales en los que se ve envuelta. Esto puede suponer, digamos, el posponer la maternidad sine die, esto puede suponer el adoptar actitudes de agresividad o de competitividad al estilo de los compañeros varones. Es decir, a veces puede parecernos a las mujeres que es necesario sacrificar lo específico femenino para poder movernos en el ámbito de la empresa, en el ámbito laboral. Es decir, que el sacrificio de masculinizarnos parece inevitable. Tú has hablado de que es muy importante que respetemos la naturaleza del varón y de la mujer para que podamos promover el bien común, ¿no? Y en tus proyectos, los que estás involucrada, tratas de hacer que esto se viva, ¿no?, se traduzca. Entonces, mi pregunta es, y también la lanzo a todos, ¿no?, a la reflexión, por si queréis intervenir los participantes, ¿es adecuado o es un error que la mujer, digamos, es eficaz, es problemático, es un ideal que la mujer trate como mujer, sin renunciar a su feminidad, sin renunciar a su posibilidad de ser madre, de aportar esos valores a los que tú aludías que siente la mujer, que desearía llevar a la empresa, ¿no? ¿Cómo debería planteárselo una mujer hoy? Sí, muchísimas reflexiones en ese sentido. Primero, para mí me parece claro que las primeras generaciones, digamos, de mujeres de este siglo, ¿no?, que han necesariamente adoptado comportamientos masculinos, está clarísimo, para poder negociar, para poder hacerse respetar, para poder estar siempre dispuesta. El tema de posponer la maternidad es clave. A mí me parece que es un engaño cuando veo propuestas de decir que es perfectamente compatible hasta cierto punto. Pero si realmente, por un lado, se nos está diciendo que la mujer tiene que llegar a esos niveles altísimos, y es verdad que vemos mujeres a esos niveles que tienen hijos, pero la gran mayoría va a tener que hacer renuncias muy importantes. Y eso va a llevar a cabo, o sea, va a promover una frustración, está claro, e incluso una amargura en su relación con los colegas. Ahora, también creo que la propia forma en la que se ha ido organizando y que se está organizando el trabajo
no ha sido amable con el hombre tampoco, porque el hombre tampoco ha podido sacar lo mejor de sí. Entonces, esa competitividad, ¿vale? Que también tal vez es más natural en el hombre, pero él tampoco ha podido sacar lo mejor de sí y también ha tenido que renunciar pues a lo mejor a tener más tiempo con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverlo? Pues fortaleciéndonos en el interior para poder saber qué es realmente lo que nuestra naturaleza nos pide. Y no sé, quiero hacer una reflexión, por ejemplo, con relación a chicas que, bueno, de 30 a 35 años con las que estoy trabajando, sobre todo de Alemania. Tienen tanto miedo a reconocer que son mujeres que solo eso ya les impide avanzar en la toma de decisiones de su futuro. Y me parece fundamental tener fortalecer esa idea y ese conocimiento de nuestra naturaleza y nuestra vocación para después poder tomar la decisión libre que nos va a llevar a un buen equilibrio de la vida en total, porque es una falacia la vida profesional y la vida familiar. Tenemos una vida y tiene que estar todo enriquecido. Creo que sería eso. Muchas gracias, Verónica. Yo creo que esa idea de la unidad de vida es también algo como que es necesario no perder de vista. Vivimos digamos, una cultura que fragmenta muchísimo todas las facetas de la persona y eso, aparte de crear personalidades enfermizas, ¿no? No favorece para nada ningún tipo de promoción, ¿no? Tú hablabas de que se propone como posible una, digamos, la ambición por ciertos puestos de trabajo, ¿no? Que supondrían pues un enriquecimiento, digamos que esta es la motivación, ¿no? Para enriquecer a una sociedad, para enriquecer una empresa, para enriquecer la política de un país, es bueno que las mujeres aspiren a llegar a esos puestos. Estamos de acuerdo en que eso puede ser enriquecedor, pero yo creo que en este discurso hay algo que se olvida profundamente y es que la mujer tiene que sentirse llamada a ocupar ese lugar. No es una obligación de toda mujer para realizarse. Recordemos lo que decíamos de las tres fines esenciales de una mujer, ¿no? Una mujer individualmente puede sentir una vocación política o una vocación a liderar una empresa multinacional, puede darse, pero no es un requisito imprescindible para toda mujer para realizarse personalmente que tenga que aspirar a esas posiciones, ¿no? Cuando tú hablabas de esa igualdad entendida en un sentido de proporción estadística, da la impresión casi de que las mujeres van a tenerse que ver arrastradas por la fuerza a ocupar esos puestos en pro de la liberación de la mujer. Es decir, es una contradicción en los propios Totalmente. términos, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que dirigí un trabajo a un alumno del grado en ADE y en el que él pretendía hacer un estudio sobre la presencia de las mujeres y de los puestos de dirección en las empresas, ¿no? Que era pues, en proporción muy poco significativa y que él creía que se debía a problemas de falta de igualdad, etcétera. Entonces yo le sugerí eh, que hiciera una encuesta lo más numerosa que pudiera a compañeras de empresas o otras empresas en España para indagar por las razones por las que ellas consideraban que esto era así. Y lo que descubrió él, que era varón, es que las mujeres tienen normalmente otras opciones, no tienen esa ambición, ¿no? Entonces, esto nos Correcto. plantea otra pregunta, ¿no? Y es si la mujer necesita para ser líder tener un puesto, digamos, de dirección o de capacidad decisoria, digamos, jerarquizada, por así decirlo, o si la capacidad de influjo de la mujer a nivel social, a nivel familiar, en el ámbito público y privado, no requiere de que ese sea el puesto que ella ocupe.
porque eso es lo que se dice, ¿no? Y sin embargo, yo creo que nadie puede ignorar el influjo que ha tenido una mujer en la vida de toda persona, que es nuestra propia madre, por ejemplo, ¿no? O el influjo que ha podido tener mujeres públicas, por así decirlo, que no han sido las que han gobernado un país, sino que han sido las madres de sus gobernantes, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, ¿tú cómo ves este tema, Verónica? ¿Se nos está como forzando a asumir unos papeles y a ocupar unos puestos que las mujeres no siempre sienten la vocación de ocupar? ¿O el que no se ocupen es un problema social de injusticia, que es lo que se está diciendo desde ciertas interpretaciones feministas? Yo creo que sí se nos está forzando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que nos estamos forzando porque creo que tenemos muy poco en cuenta nuestra vocación verdadera, porque de nuevo, al hacer esa división entre mi carrera y mi vida, digo, bueno, de mi vida ya me ocuparé después, o en mi vida soy de otra forma, pero en mi carrera tengo que ser competitiva, tengo que ir a lo más alto, tengo que crecer, crecer, crecer. Entonces podemos entrar en esa dinámica creyendo que es nuestra propia decisión. Pero desde luego la mujer no necesita, bueno, ni el hombre, pero creo que en especial la mujer, una de nuestras características es nuestra capacidad de influenciar. Y de nuevo, la influencia no es, o el liderazgo no tiene nada que ver con la posición. La posición pues es la visibilidad. Lo que pasa es que también si todos los medios de comunicación y toda la publicidad y todas las series de Netflix y etcétera están hechas para hacernos ver lo interesante, la vida tan interesante de una mujer ejecutiva, pues nos lo acabamos creyendo. Pero en realidad no es necesario. Yo ahora daría la palabra, la he dado varias veces, pero de manera explícita a los participantes que estáis conectados en esta actividad, por si queréis, de palabra con el micrófono o a través del chat, intervenir o preguntar o comentar algo sobre lo que hemos dicho. Que somos conscientes, yo creo, Verónica, como yo, que hemos aludido a muchas ideas a las que solamente podíamos pues apuntar, ¿no? Y que no hemos profundizado en muchas como sería necesario, pero ahora ustedes pues tienen la palabra si quieren intervenir con mucho gusto. ¿Que tienen que levantar la mano? Pueden levantar la mano en el icono que hay junto a la cámara que hay en el centro, debajo de la imagen, y usar el micrófono o si no, a través del chat, como ustedes deseen. Sobre esta intervención, Alfredo, simplemente un apunte que me sugiere, ¿no? Que me hace pensar y lo lanzo como una pregunta y es algo que también creo que Verónica aludió anteriormente y es si quizá el problema es que, que nuestra sociedad está concebida de una manera que no tiene en cuenta el carácter único de cada persona y las especificidades de cada una. Ese igualitarismo puede resultar profundamente injusto y que la mujer, Edith Stein hablaba de que la mujer tenía una especial sensibilidad para la realidad concreta y por eso para las personas. Yo creo que eso ella asociaba a esa capacidad que en general tiene la mujer, que debe cultivar sin duda, pero tiene la mujer de forma más fácil que el varón, la hace tener esa facilidad para flexibilizar su vida y su comportamiento conforme a las diferencias y a las peculiaridades de cada uno. En ese sentido, no sé si Alfredo estará de acuerdo, pero me sugiere la reflexión si quizá vivimos en un mundo en el que la mujer todavía tiene la tarea de ayudar a captar mejor la peculiaridad de cada persona para adaptar el mundo y todas sus circunstancias a las personas y no forzar que las personas se adapten a esas circunstancias, ¿no?
Entonces, en ese sentido, la tarea de humanizar el mundo, humanizar el trabajo, humanizar la educación, es una tarea pendiente. ¿Es exclusiva de la mujer? Quizá eso es decir demasiado, pero creo que ahí la mujer puede hacer una aportación importante y yo creo que es algo en donde el liderazgo femenino creo que todavía puede aportar algo más, ¿no? Ujú. No sé si quieres decir algo al respecto, Verónica. No, eso es verdad, estoy de acuerdo que la sociedad es la forma en la que se nos ha organizado el trabajo, tanto para el hombre como para la mujer, que nos deshumaniza a los dos y nos hace olvidarnos de nuestra verdadera naturaleza y de nuestra verdadera vocación. Y creo que el mayor esfuerzo, lo mejor que podemos, el mejor mensaje que podemos transmitir a las jóvenes generaciones es que se escuchen, que es el momento de escuchar a pesar de todo el ruido que existe, que escuchen su verdadera naturaleza y la cultiven y su verdadera vocación. Así Ujú, podrán contribuir a la sociedad de la forma que deben. ujú. Pues hemos llegado ya al final de nuestro Oh, seminario coloquio. A mí me encantaría continuar, pero por atenernos al horario que se nos ha marcado, vamos a concluir aquí. Yo agradezco muchísimo la participación, la asistencia de todos los que estáis conectados y muy especialmente quiero dar las gracias a Verónica. Aquí tenemos una intervención de Gema que vamos a leer. Yo lo que veo que la sociedad no está todavía preparada para que la mujer adquiera ciertos puestos de liderazgo. No podemos obviar la naturaleza de engendrar y el deseo de formar una familia. Una mujer puede aportar mucho en algunos puestos de trabajo, pero se debería flexibilizar más el modelo de trabajo que tenemos. Gracias. así Muchas es. gracias, Gema, por tu aportación, con la que estamos plenamente de acuerdo. Ujú. Muy bien, pues gracias Gema, gracias Alfredo y a todos los asistentes y sobre todo gracias a ti Verónica y, como no, por supuesto, a Francisco Salinas y Javier Jorge que nos han invitado a la Cátedra de la Mujer a participar en esta segunda semana de Economía Social. Muchas Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. felicidades.